Buenas tardes, mi nombre es Luis Pardo. Bueno, mi libro era La importancia de la lectura y la literatura para la educación y la formación de los niños y el desarrollo social. Básicamente esto nos hablaba o comenzaba el texto que el autor, que es un antioqueño, entonces nos decía que básicamente él aprendió a leer o se motivó a leer básicamente por el padre. Entonces nos decía que aprendí a leer precozmente porque mi padre era un buen maestro, me enseñó a leer con un método que él había inventado a los 4 años, en una época en la que todavía no estaba de moda la estimulación temprana, y me volví un devorador de textos. Quizás porque este instrumento del lenguaje escrito respondía a mi afán temprano de saberlo todo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en ese tiempo no había tantas distracciones, entonces y el niño encontró un método fácil de leer, entonces le quedó gustando, y entonces ahí parte todo, como el gusto de la lectura. Aquí esta diapositiva nos dice que si quieres crecer, incluye un libro en tu dieta. Entonces eso es como básicamente hay que leer. Y es que esta nos habla de que las fuentes de formación de la realidad están en todas partes, y quizás en ninguna más que en la falta de distancia que produce una inmersión brusca en el ajetreo del mundo, sin la mediación del texto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente las personas que son faltas o no tienen o sea, no tienen mucha lectura, no leen mucho, entonces son muy influyentes frente al medio que hay ahora mismo, ¿no? Que son muchos medios de comunicación, entonces se dejan influenciar mucho por ellos. La educación deficiente, nos decía ahí que son diversas fuerzas en la estructura social y en el sistema de comunicaciones conducen a que la lectura pierda importancia y a que la literatura vaya pasando a un lugar secundario entre las formas de recreación del individuo. Lo que decía anteriormente, o sea, todos los medios de comunicación que hay ahora, entonces influyen mucho en las personas para que se ausenten mucho de la lectura y no les guste mucho leer, ¿no? El texto para leer se ha ido reduciendo o ha ido cambiando su cara, incluso la obra literaria muchas veces se convierte en una tira ilustrada en la que el texto escrito se reduce a los diálogos pegados en globos a la boca de los personajes, que básicamente la gente le gusta leer ahora cosas muy básicas, ¿no? Que todo venga como en gráficas, en imágenes, para que no tengan que esforzar mucho su mente. Hasta el siglo XVI la cultura se transmitió sobre todo por la vía oral, en la iglesia, la familia, el grupo de amigos, los compañeros de trabajo. Todavía ocurría así en la gran parte de las sociedades modernas hasta este siglo. O sea que a partir de ese siglo en ese siglo se utilizó mucho la lectura entre ellos, ¿no? Aquí nos dice que saber leer y escribir se convirtió en la herramienta indispensable del hombre moderno, por lo menos inicialmente del que hacía parte de las élites que orientan y dirigen la sociedad. Ahí nos dicen que básicamente saber escribir era una gran faceta en ese tiempo, ¿no? Que había muchas puertas. Para muchas personas el único contacto con el arte o el único pasatiempo era la lectura de romances, novelas, el periódico diario, cuyo surgimiento es apenas un fenómeno del siglo pasado, fue hasta hace unos 50 años la fuente esencial de información acerca de los avatares de lo público. Hoy en día, mucha información, mucho internet, muchos medios de comunicación, entonces eso influye mucho en la falta de lectura, ¿no? Hay géneros literarios que han desaparecido casi por completo, como las cartas personales, las imágenes de cine o la televisión, y la comunicación creativa o recreativa ha sido fundamentalmente alterada. Los jóvenes de hoy dedican mucho más tiempo a ver sus héroes escenarios, ver cine, ver televisión, y no se enfocan más en la lectura. ¿Qué esperamos que el niño aprenda con la lectura? Se hace sus únicas actividades, que es otra manera entre muchas de aprender, ¿no? Que si realiza una buena lectura tendrá muchas posibilidades de aprender y así cada día más. La lectura es un doble
de una comunicación verbal oral y por lo tanto mantiene las exigencias del uso del lenguaje para leer. Hay que saber escribir y saber hablar, básicamente en lo primero. El texto literario ayuda a niños a comprender mejor, hace más capaz de comprender los otros y relacionarse con ellos de modo mutuamente. La lectura es la base de la educación, es lo principal, ¿no? En el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación social es preciso establecer aprecio en la útil literatura para que ésta sea verdaderamente útil. Hay que saber leer, ¿no? Gracias. Muy bueno. Ya. Todavía por